Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de Java. Esta va a ser una clase importante, un hito en nuestro curso. Vamos a revisar el tema de los métodos y de paso vamos a aplicarlo eh, en el campo de los números primos a modo de ejemplo. Esta clase va a ser muy importante y tal vez sea un poquito fuerte. Así que no dudes en tomarte tu tiempo y tener paciencia hasta entender todos estos conceptos. Ok, vamos a la clase. ¿Qué es un método? Un método es, a fin de cuentas, una función que toma parámetros de ingreso y devuelve parámetros de retorno. Y además es un subproceso que puede repetirse en un código tantas veces como se desee. Esta es la estructura de un método. Vamos a tener los modificadores, que puede ser static, y bueno, también puede ser público, pero eso vamos a ver más adelante. Lo que nos interesa es esto, el tipo de retorno, que puede ser, ya sabes, un entero, un decimal, un double, eh, un booleano, cualquier tipo de estructura básica de Java. Un string también, el nombre del método, los parámetros de ingreso y los statements. Veamos un ejemplo. Ya saben que cuando explico la parte teórica no se suele entender muy bien, pero en la parte práctica se va a entender mucho mejor. Aquí tenemos la palabra static. Esto de aquí vamos a verlo en detalle próximamente, qué es el static, qué es el public, ¿no? Pero esto sí vamos a entender, el int es un entero, y le vamos a llamar a nuestro método suma. ¿Y qué tiene como entrada la suma? Tiene la entrada A, un entero A y un entero B. Luego, dentro del cuerpo del método, tenemos declarado un entero C, luego decimos que C sea igual a más B y que retorne C. El método finaliza cuando alcanza la sentencia return. Ahí finaliza el método, sin importar las líneas siguientes, ¿no? Es decir, si tienes algo después de return, es como si estuviese pues de adorno porque el método solo llega hasta return. Veamos esto en NetBeans. He abierto el programa NetBeans. Vamos a darle un nuevo proyecto, Java Application. Vamos a poner métodos. Le vamos a quitar el visto en crear la clase principal. Esto lo hacemos manualmente nosotros. Aquí creamos un paquete. Le vamos a poner métodos. Le vamos a crear una clase vacía a la que le vamos a llamar métodos. Dentro de esto, el paquete al que pertenece es métodos. Luego declaramos la clase principal. Esto ya lo hemos hecho. Luego el método principal. Y aquí ya vemos que esto es un método. ¿Por qué es un método? Porque tenemos los modificadores, público y estático. Tenemos el tipo de retorno, que puede ser vacío. En este caso void significa vacío. Y el método es principal, que es lo que lee Java. Ahora fíjate, nosotros antes programábamos aquí. Aquí es donde poníamos nuestros primeros programas, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Hola Mundo que hicimos en la primera clase. Le dábamos en run, compile, file, o puedes presionar F9 y luego le damos en play para ejecutar. Esperemos que se compile. Está compilando. Muy bien. Damos en play. Seleccionamos esta como clase principal y sale nuestro Hola Mundo. Perfecto. Ahora, ¿qué te parece si no programamos ahí? Si nos
ponemos fuera del método principal, pero dentro de la clase. Entonces esto es lo que se llama un método. Y vamos a ponerlo como teníamos en las diapositivas. Fíjate cómo está, static int suma. Es un método que retorna un entero. El entero a y el b se suman dentro del método y retorna la suma. Entonces vamos a poner aquí static int suma. Va a tomar como parámetros el entero a, el entero b. Aquí vamos a crear un entero c. Y vamos a decir que c sea igual a más b. Y que retorne c. Tal cual lo tenemos aquí. Entonces explico qué es lo que está sucediendo aquí. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Hemos declarado un método tipo estático, ya veremos qué significa. Por ahora vamos a enfocarnos en la estructura del método. Un método de la clase que devuelve un entero, esto es lo que devuelve el entero, y el nombre es suma. Entonces es a y b los parámetros que ingresa en el método. ¿Y qué pasa dentro del método? Esto es en el cuerpo. Hemos declarado una variable c. Hemos dicho que c sea igual a más b y que retorne c. Entonces aquí vamos a poner lo siguiente. Entero, pongámosle resultado. Igual, y aquí podemos hacer esto. Podemos llamar a la clase suma, si te das cuenta, a la clase suma. Y ponerle como dato 3 y el 2. Pues. Y luego podemos imprimir esto, ¿no? La suma es los puntos y más resultado. Entonces le voy a dar play. Y dice la suma es 5. Podemos poner aquí 9. Le damos play. Y la suma es 11, ¿no? Podemos aquí poner resultado A mayúscula. Y acá resultado B mayúscula. La suma A. Y también voy a poner acá abajo la suma B. Este resultado A y resultado B. Entonces fíjate cómo puedo reutilizar el método. En el resultado A he sumado el 9 y el 12. Y en el resultado B he sumado el 7 y el 2. Le voy a dar play. Y fíjate, en la primera sale 11, efectivamente, y luego 9. Puedo también poner, no sé, 3 y acá pongámosle 5. Va a salir 14 y 5, ¿no? ¿Ves? Entonces, esto puede ser muy útil cuando tengamos que usar muchas sumas, suponiendo en un caso, ¿no? Puedes reutilizar el método. A eso es lo que se refería en que el método puede ser reutilizado en varias partes del método principal. Entonces, mira, tienes método alternativo, método construido y método principal que ejecuta Java. Ok, vamos a borrar esto. Ya lo entendiste, debes hacerlo por ti mismo. Recuerda que la mejor manera de aprender es haciéndolo por uno mismo. Vamos a borrar esto y también vamos a borrar este método, puesto que vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a las diapositivas. Este es el ejemplo de un método vacío, un método void. Entonces, ¿qué significa la palabra void? Void significa vacío y es un tipo de método especial que carece de la sentencia return. Entonces, este no devuelve ni un entero, ni un decimal, ni un string, y bueno, ni un booleano, ni arrays, y ni nada de ninguna clase. Entonces, este tipo se utiliza generalmente para revisar cómo vas avanzando en el código, un tipo void, o para afectar la estructura de un programa sin retornar. Vamos a ver un ejemplo. Dice que es un método estático del tipo vacío, saludo. Es el nombre. Entonces, ¿qué ingresa? Ingresa un string, name, nombre. Y simplemente imprime system.out.println hola más name. Imprime en consola hola más el nombre que ingresa como parámetro.
Veamos esto en NetBeans. Entonces tenemos aquí, vamos a poner un tipo estático, void, saludo. Ingresa un string, un string name, un string genérico name. Y dentro de aquí va a imprimir hola concatenado con el nombre. Y pongámosle también que imprime un signo de exclamación, ¿ya? Entonces aquí mira lo que va a pasar. Puedo usar este saludo cuantas veces yo quiera. Ingresemos un nombre, mi nombre por ejemplo, Paul. Démosle play y fíjate lo que sale, hola Paul. Entonces aquí voy a escribir otro nombre, no sé, Hans por ejemplo. Hola Paul, hola Hans. Entonces fíjate lo que está haciendo el programa. Está como copiando este pedazo de código en cada una de estas sentencias. Es reciclar el método. Estamos pues simplemente invocando al método saludo, que lo que hace es tomar el nombre, el parámetro que le ingresas, Paul o Hans, e imprimir en consola esta sentencia. Hola más el nombre, ¿no? Y podemos seguir así jugando varias veces, ¿no? No sé, podemos poner aquí otro nombre que se me ocurre, Tom, y acá pongámosle David. Se me ocurre, ¿no? Pongamos play y fíjate, hola Paul, hola Hans, hola Tom, hola David. Y me he evitado en cada una de estas sentencias el escribir system.out.println. Entonces para eso sirve los métodos tipo void muchas de las veces. No se almacena, es decir, aquí no hay ni enteros ni double donde almacenar, entonces simplemente se ejecuta las sentencias en el cuerpo del método void. Ok, entonces esa es la esencia. Esa es la esencia de los métodos. Tener pedazos de código fuera del método main con los que puedas realizar acciones que se puedan repetir en el método main. Vamos a ver un ejemplo más complejo. Esto solo era explicativo. La verdad creo que voy a borrar esto porque, bueno, no es trascendental. El que vamos a hacer sí es trascendental e importante. Entonces tenemos un ejercicio. Escribir un programa que determine si un número entero es un número primo o no. Habrás escuchado de los números primos y su definición. La definición de un número primo es que no es divisible para ningún otro entero a excepción de 1 y sí mismo. Eso en términos algebraicos. Ahora en términos programacionales, fíjate en lo siguiente. Consideremos el número 7, que sí es primo. Y obtengamos el módulo. Recuerda, el módulo te daba el residuo de la división. Entre todos los números enteros mayores que 1 y menores que el número. Entonces vamos a considerar desde 2, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no es cierto? Los módulos van a dar respectivamente 1, 1, 3, 2, 1, es decir, módulos distintos de 0 siempre. Te dejo esta imagen, esta diapositiva para que lo pienses. Yo simplemente voy a decir que estos son los módulos que resultan del residuo de dividir 7 entre 2. Por ejemplo, 7 dividido entre 3 es 2, sobrando 1, por eso el módulo es 1. Y aquí nunca va a dar 0. Porque recuerden la clase de módulos que vimos hace algunas clases. ¿Qué significaba que el módulo sea 0? Significaba que el número es divisible para ese entero. Por ejemplo, si 7 módulo 3 hubiera salido 0, significa que 7 era divisible entre 3. ¿Ya? Aquí nos está dando que no es divisible para ninguno, lo que concuerda con la definición de número primo, que no es divisible para ningún valor excepto sí mismo, por eso no consideramos el 7, y el 1, por eso tampoco consideramos el 1. Bien, yo sé que me he hecho un lío, pero lo dejo para que lo analices. La programación sí tiene esta dosis pues un poco densa de
entendimiento, ¿no? Abstracto. Pero veamos otro ejemplo. El 15. ¿Es primo el 15? No, no es primo. Fíjate lo que sucede. Nosotros aquí debería seguir la secuencia, ¿no? 15 módulo 2, módulo 3, módulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta el 14. Pero no lo voy a seguir porque ya encontramos un módulo que es ese 0. ¿Qué significa que el módulo se haga 0? Que 15 si es divisible entre 3, claro, a 5, porque 5 por 3 es 15, ¿verdad? Entonces eso significa. Por lo tanto, ningún módulo es 0. Un número es primo cuando ningún módulo es 0. Y cuando no es primo. Un número no es primo cuando algún módulo es 0. Por lo menos uno. Si ya tienes un módulo, ya no es primo. Y si encuentras, en cambio, que para todos los enteros que no estén comprendidos entre 1 y el número que estás analizando sean distintos de 0, pues entonces el número es primo. A fin de cuentas, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Tomamos un número. Vamos obteniendo los módulos y vemos que si ninguno es 0, entonces es primo. Ese es el algoritmo. Y si uno es 0, entonces no es primo. Vamos a NetBeans a implementar esto. Entonces aquí voy a poner nuevo proyecto. Le voy a poner Java Application. Le voy a poner primos. Finish. Empty Java file. El nombre de la clase, pongámosle primos. No, primos. Oh, cancel. Primero debí crear el paquete. Primos. Luego, si la clase vacía, primos. Y aquí sí, package, primos. Y aquí vamos a poner la clase public class primos, ¿no? El método principal, public static void main string args, el string de esta forma. Y aquí sí, vamos a crear un static de la clase booleana. ¿Por qué booleana? Porque vamos a ver si es que un número que ingresamos es primo o no, es decir, nos va a devolver si es que es primo, verdadero, y si no lo es, falso. Va a ingresar un entero, digamos, un entero n, ¿ya? Y aquí vamos a hacer una distinción, ya de lleno. Si n, el número que ingresamos en el método, es 1, automáticamente que retorne false. Entonces, aquí vamos a poner un objeto de la clase scanner que le vamos a llamar scanner igual a new. Esto ya lo hemos hecho muchas veces para ingresar por usuario un entero, system.in de ingreso, y vamos a poner aquí system.out.print, solo print, ingrese un entero para ver si es o no primo. Aquí ponemos scanner.next int. Aquí ponemos un entero input. Esto ya lo hemos hecho varias veces, ¿no? Ahí, allá, ¿sí? Correcto, entonces vamos a ver si, ya, hasta ahí. Hasta ahí vamos recapitulando lo que hemos hecho, ¿no? Simplemente aquí he creado un objeto de la clase scanner para pedirle al usuario que ingrese un compilemos para que ingrese un número cualquiera, ¿no? Dice que hay un error. Ya.
Vamos a poner de provisionalmente un return. ¿No? Provisionalmente. Y ahí sí vamos a darle play. Ok, ¿no? Ya. Entonces ingresa un número, pero no pasa absolutamente nada todavía. Entonces vamos recapitulando las líneas. En el método principal tenemos un objeto de la clase scanner, el que nos va a permitir capturar un número ingresado por el usuario de teclado. Ingrese un entero para ver si es o no primo. Ya. Entonces ingresa el entero, ¿no? Aquí vamos a poner un if y un else. Y vamos a evaluar el input. Entonces estamos evaluando el input con el método isPrime. ¿Es primo? Si el número que ingresa aquí es primo, si el input resulta ser primo, esto se convierte en verdadero. Y si es verdadero, ingresa aquí en este if. Y aquí vamos a poner sí, es primo, en buena hora. Acá vamos a poner si no lo es, no es primo. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Vamos a darle play. Y por ahora el programa está funcionando solo para el 1, porque dijimos que el 1 no era primo. Por definición el 1 no es primo. Hay muchos que dirán que sí, que no, pero por cuestiones programacionales y didácticas el 1 no es primo. Entonces aquí va a decir el 1 no es primo. Si le ingreso tal como está en este momento otro valor, por ejemplo el 9 no es primo, pero va a salir que sí es. ¿Por qué? Porque solo está analizando esto. Vio que no es 1, entonces retornó verdadero. No entró a este if en el método y dijo verdadero, entonces sí es primo. Pero aquí vamos a hacer la magia. ¿Qué habíamos dicho que tenemos que chequear para que un número sea primo? Tenemos que chequear con un bucle que va a ir desde 2 hasta el número ingresado n, saltando de 1 en 1, punto y coma. ¿Y qué tenemos que ir chequeando? Tenemos que ir chequeando que sí, el número que ingresamos, módulo, el 2, por ejemplo, si el número que ingresamos aquí es 7, estamos preguntando al método isPrime, al método esprimo, le estamos ingresando el 7, le estamos alimentando con el 7. Entonces va a entrar con el 7. ¿El 7 es igual a 1? No. Entonces salta este if, no entra. Va al for. Y dice desde 2 hasta 6, ¿no es cierto? Desde 2 hasta 6, puesto que es menor, no menor igual, entonces el menor al 7 es el 6. Va a ir el 7, módulo 1, módulo 2, luego 7, módulo 3, luego 7, módulo 4, luego 7, módulo 5, etcétera, tal como vimos en el ejemplo. Y si es que uno de esos módulos es igual a 0, ¿qué pasa? Ya no es primo, o sea, debe retornar false, ya no es primo. Y si pasa este filtro, es decir, si es que aquí nunca se hizo 0, entonces sí que devuelve que es true, que es primo. ¿Ya? Entonces vamos a darle play y ya con eso creo que estaría nuestro método de primalidad, nuestro test de primalidad. Ingrese un entero para ver si es primo o no. ¿Qué te parece el 7? Sí es primo. Correcto, es primo. ¿Qué te parece el 15? Ese no es primo. Está funcionando. Vamos a probar otros primos. ¿Qué te parece el 111? ¿Es primo? No es primo. Significa que tendrá divisores. Y claro, el 111 no es primo, ¿no? Porque puedes dividirlo para... no sé. Pero tiene divisores según nuestro programa. 127. Si es primo. No tiene divisores. El 65. Ese no es primo porque es divisible para 5. Está funcionando, ¿no? Está funcionando. No sé, se me ocurre un número así, al azar. No es primo, tiene divisores, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer algo aún más interesante. Ese sería nuestro test de primalidad, ¿no? Ya tenemos un pequeño programita para ver si un número es primo o no. Entonces, alguien te dice, uno de tus amigos te dice, oye,
¿Sabes si el número 1.782.374, 1.782.364 me parece que dije, es primo o no? Tú lo ingresas en nuestro programita y le vas a decir, no, ¿sabes qué? No es primo. Tiene divisores. Y te pregunta cuáles son los divisores. Ah, pues eso todavía no lo hemos programado. Pero sí sabemos que no es primo. Entonces así podemos chequear si un número es primo o no. Ok, hasta ahí está interesante lo que hemos hecho. Pero vamos a hacer algo aún más. Vamos a ir un poco más lejos incluso. Ejercicio 2. Utiliza el código del ejercicio anterior, o sea, el test de primalidad, para determinar el enésimo, o sea, n, el enésimo número primo solicitado por el usuario. Y aquí, antes de continuar, vamos a poner lo que en programación se denomina un catalizador. Es decir, no hace falta, este es el algoritmo, probar todos los números del 2 hasta uno antes del número. Pero piensa en esto, no hace falta probar hasta todos los números, sino solo hasta la mitad de números, es decir, solo hasta la mitad del número ingresado. Es un algoritmo pues más matemático que programacional, así que vamos a utilizarlo, pero te dejo a ti para que lo pienses. Te dejo a ti para que lo pienses. Básicamente lo que está haciendo es probar solo desde el 2 hasta la mitad del número ingresado, puesto que de la mitad para abajo obviamente no vas a encontrar ninguna cifra en donde el módulo sea 0, evidentemente, ¿no? Porque no hay números enteros menores a 2 que no sean para los cuales podría ser divisible un número. Entonces se llama catalizador porque ya no tiene que probar para todos los números, sino solo hasta la mitad, entonces ganamos tiempo computacional. Ahora vamos a lo que estábamos del ejercicio 2 y vamos a poner n prime, el enésimo primo. Entonces aquí va a ingresar de nuevo un entero n, que nada tiene que ver esta n con esta n, ¿no? Son variables locales, es decir, solo se afectan en el método. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un contador, que lo vamos a iniciar en 1, en el primer primo. Y a este le va a corresponder el primer no primo, que es el 1. Entonces aquí vamos a crear un while. Y en el while vamos a poner contador menor o igual a n. Es decir, que mientras que el contador sea menor o igual al número que ingresamos, o sea, por ejemplo, si ingresamos el 5, el contador va a ir desde 1, 2, 3, 4 e incluyendo el 5 porque es menor que 5, es decir, va a haber 5 ciclos, porque es 5 bucles. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner P++, vamos a ir aumentando el número primo, que comenzó en 1. Vamos a ir aumentando el número primo. Y si el número que hemos aumentado resulta ser primo, ¿sí? Si es que esto es true, entonces solo si es true, el contador se incrementa en 1. Puesto que si no lo es, no necesitamos aumentarlo, sino seguir contando. Y finalmente vamos a retornar P, el primo, que debió haber satisfecho que sea primo. ¿Okay? Aquí me está diciendo que debo retornar un entero. Ahí estamos, ¿no? Porque, claro, el enésimo primo es un entero. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo está funcionando este pedazo de código antes de explicarlo más a profundidad, ¿no? Entonces vamos a comentar esto. Y de aquí voy a rescatar lo siguiente. Como dos bloques de programación que vamos a tener aquí, ¿no? Ups. Otro elemento de la clase scanner va a pedir lo siguiente: ingrese n para encontrar el enésimo primo,
Entonces es el input, va a ingresar. Y luego vamos a poner aquí sí, n', enésimo, así pongámosle, enésimo primo, igual a el método n', que vendría a ser este, ¿no? N', y el input, ¿ok? Entonces estamos ingresando como parámetro input a n', y entonces ingresa, por ejemplo, el 10, y listo, ¿no es cierto? Se ejecuta todo esto. Y luego si vamos a poner aquí system.out.println, el, pongámosle así, el, aquí, input, no, así no, así, simplemente así. El enésimo primo es backpack y enésimo primo. ¿Ya? Vamos a ejecutar el programa y luego vas a entender mejor de lo que estoy hablando. Aquí vamos a poner el para concatenar en cambio el input. ¿Ya? Ups, ¿qué pasó? Ya, ahí creo que estamos. Vamos a darle play. ¿A qué me refiero con esto del enésimo primo? Pues a lo siguiente. Vamos a abrir una pestañita en Google y vamos a poner aquí enésimo prime number. Una página muy popular. Bueno, entre los que nos dedicamos a la programación y a la matemática. Y aquí vas a encontrar lo siguiente. Es decir, el primer número primo, si tenemos los números naturales, ¿no es cierto? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el primero de todos esos números naturales en ser primo es el 2. Entonces, nuestro programa también debe coincidir. El 1 primero es el 2, ¿sí ves? El primerésimo primo es el 2. Luego del 2, ¿cuál es el siguiente primo? El 3, ¿verdad? Vamos, el 3, enter. Perdón. Ese sería el segundo. El segundo número primo es el 3. Podemos comprobarlo en la página. Ops, el segundo es el 3. El tercer primo va a ser el 5, porque el 4 no es primo. Entonces, vamos a poner aquí otra vez play en nuestro programa. Y vamos a poner el tercer primo, es el 5. ¿Cuál es el cuarto primo? Después del 5, el siguiente tercer primo no es el 6, sino el 7. Después del 7 viene el 8, que no es primo, el 9 que tampoco es primo, el 10 que tampoco es primo, el 11. Es decir, el quinto número primo es el 11. ¿Ves? El quinto número primo es el 11. Podemos comprobarlo acá. Pongo el 5. El quinto número primo es el 11. ¿Lo ves? Y así, y así, y así, y así. Y podemos comprobar lo siguiente, no sé. ¿Cuál es el 25º número primo? Es decir, de todos los números naturales, tú vas contando cuál es primo, el primer primo, el segundo primo, el tercer, hasta el 25º número primo. Dice que es el 97. Veamos. ¿Sí? El 97. Luego, veamos hasta qué capacidad tiene nuestro programa. No lo he probado. El 100º número primo. Dice que es el 541. Vamos el 100. Perfecto, el 541. Luego, no sé, el 1000. El 1000º número primo. Sí, nos dio el 7919. Vamos a ver.
Sí, 7919. Ya. Aquí hay, y así, fíjate, podemos ir descubriendo números primos cada vez más grandes. El 10.000, por ejemplo, el 10.000avo número primo. Ahí creo que sí, calculó. El 104.729. 104.729. Veamos el 100.000avo número primo. El 100.000avo número primo. Aquí tal vez ya no corra. Tal vez ya se quede un poco NetBeans en esto. Vamos si es que logra sacar 1.299.709. Vamos a ver, si no tendremos que cancelar. Pero en fin, ¿te das cuenta de lo que hemos hecho? Hemos creado un programa que genera números primos. ¿Sí? Así es. Entonces, de esta forma es como los matemáticos, digamos, pues han encontrado el más grande número primo, que a saber es este, que tiene pues como muchísimos dígitos y lo han hecho pues con este algoritmo, pero con un superordenador, con una supercomputadora. La mía no es tan super, entonces fíjate cómo se queda. Voy a poner stop. Tal vez con el 20.000avo número primo. 20.000 no, el 2.000avo. 20.000avo. Voy acá. 20.000avo número primo. Es este, el 224.737. Y sí, salió. Entonces este es número primo. Significa que este numerito de aquí, por ejemplo, no es divisible para ningún otro número. Y para el 2, 3, 4, 5, 6, ningún número. Entonces funciona. Funciona nuestro programa y pues vamos a explicar un poquito más acerca de este método NPrime. Aquí lo que hice fue pues simplemente ir con este contador, que es el primer número primo, hasta el enésimo primo, que es el que se me solicita, y solo aumentar al contador solo si es primo, puesto que si no es primo no debe ser aumentado. Y sale del bucle cuando ya alcanza pues el número primo, el contador, el valor de n solicitado, siendo con la condición de que este sea primo, y retorna el número primo p. ¿Ya? Entonces ahí tenemos como dos partes de programación. Este que vendría a ser pues la primera parte para ver si es que un número es primo o no, y esta pues para ver si es que es o no el enésimo primo, ¿no? Que creo que es más útil. Entonces así, ¿qué te parece si te unes a la campaña de encontrar el número primo más grande? Y aquí ingresas un valor gigante, 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 el 100.000 millonésimo avo primo, número primo. Y puedes dejar a tu computadora pensando es 1 o 2 meses que tal vez lo logre y saques un número primo gigante. Pero en fin, esta es la idea de los métodos. Lo que hemos hecho aquí interesante es que este método lo reutilizamos dentro de otro método. Se llama pues no jerarquía, sino simplemente un submétodo, un método dentro de otro método. ¿No? Composición de métodos, exacto, composición de métodos. Muy utilizado en programación, muy, muy utilizado, ¿no? Ya te dije que esta clase iba a ser un poco difícil. Si es que no me has seguido el hilo, retrocede, vuelve a verle las veces que sea necesario, escribe por ti mismo el código, piensa paso a paso lo que estamos haciendo y estoy seguro que llegarás a la comprensión de todo lo que hemos hecho. Y eso es todo creo por ahora. Gracias. Recuerda que puedes descargar el código en la descripción del video. No dudes en realizar cualquier pregunta que yo estaré gustoso de responderte. Y nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos. Chao.